al suegro y al hermano del presidente del gobierno. ¿Con qué pruebas lo ha hecho? Bueno, yo no sé si usted pudo ver ayer mis declaraciones o le han pasado un argumentario. Si todavía sigues pensando que Televisión Española no es una televisión única y exclusivamente para defender al sanchismo, acompáñame a ver este vídeo. En Televisión Española se respira un ambiente de imparcialidad, neutralidad y respeto por la libertad y la democracia que me deja atónito, sin palabras. Por eso ha salido la exclusiva de que Pedro Sánchez se reunió con Broncano para asegurarle que el contrato estaba firmado. Esta tarde tenía puesto el telediario de Televisión Española, fallo mío, y cuando la presentadora ha dicho por tercera vez en 2 minutos ultraderecha, he decidido cambiar de canal al instante. Pero es que esta mañana, la presentadora Silvia Inchaurrondo, en su programa La Hora de la 1 junto a Marc Salas, ha dado una masterclass de cómo una periodista tiene que actuar para seguir cobrando de la maquinaria pública. Completamente al servicio de su amo Pedro Sánchez, ha demostrado, y se le notaba, que estaba muy pero que muy afectada con la carta y posible dimisión del presidente. Pero antes de que veas la bochornosa entrevista que le ha hecho a la diputada del Partido Popular, Esther Muñoz, os acompaño a ver cómo esta presentadora de Televisión Española, que pagamos con el dinero de todos los españoles, ataca sin piedad a otros periodistas, a la libertad de prensa y restregando que periodistas como ella sí son los que defienden la verdad. Les voy a contar cómo se monta un caso, porque ya que los periodistas estamos perdiendo la vergüenza, porque tú la perdiste hace mucho, ya no podemos tragar el sapo del pseudoperiodismo que estamos viviendo y de las falsedades y los bulos, porque hay periodistas que no queremos estar en el mismo saco que aquellos que están mintiendo. Les voy a contar lo que nos enseña periodistas buenos y periodistas malos. Estados Unidos. Hay un montón de literatura, de bibliografía sobre qué se ha hecho en las campañas presidenciales y en situaciones de alto voltaje para montar un caso al rival. ¿Qué se hace? Se recurre a un medio de comunicación financiado por un partido político o por gente que apoya ese partido político, pueden ser particulares, pueden ser fundaciones, y se le financia con subvenciones o con publicidad. Y lo dices tú, que cobras del dinero de todos los españoles. Una información anónima por fuentes X que justo va dirigido contra el rival político de ese partido que le financia a él. Lo publica. Y ese partido que le financia ese medio de comunicación dice, vaya, si es que lo está publicando la prensa. Yo no puedo hacer nada más que, claro, retomar el hilo de algo que publican los medios de comunicación. Y así se cierra el círculo del bulo. Por eso es muy difícil contrarrestarlo. Por eso, y porque esos pseudomedios de comunicación sí cuentan con enormes amplificadores a través de las redes sociales. Pseudomedios de comunicación. Que se dedican exactamente a amplificar el bulo. Es muy sencillo, así se monta un caso. Así lo estamos viviendo muchos, y eso es lo que hace que ya muchos periodistas ya no podamos tragar el sapo de lo que estamos viviendo. Porque el periodismo o pseudoperiodismo que estamos viviendo, Juanma, esto ya no tiene nombre. También hemos visto a una periodista peruana, colaboradora del canal Red, el canal de Pablo Iglesias, Laura Arroyo, pidiendo, o eso se intuye, a Pedro Sánchez que tome el poder judicial, interviniendo medios de comunicación conservadores y vetando hasta periodistas. Se intuye de lejos. Pedro Sánchez tiene la responsabilidad de actuar. Y yo creo que la solidaridad política de hoy que está viendo tiene que traducirse en hechos concretos, no solo en una carta. Y hay muchos hechos concretos que él podría hacer desde la presidencia, anunciarlos este lunes y hacerlos de verdad. Empezar por tocar ese poder judicial, que ya estuvo bien 5 años de bloqueo por ese grupo que él dice que tiene una orquesta de acoso y derribo. Pues muy bien, porque sigue negociando con ellos el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Y en segundo lugar, porque es que lo tienen que hacer, hablar de la intervención directa de medios que no son medios, de periodistas que no son periodistas, sino corruptos del periodismo, y ver qué es lo que hay que hacer para que dejen de ejercer de cloacas mediáticas. Porque el lawfare no existe sin esos periodistas corruptos y tampoco sin los miembros de la clase política que se quedan calladitos y que dan la espalda cuando le están haciendo ese lawfare a, pienso, muchísima gente, desde Mónica Oltra, Isa Serra, Irene Montero, Pablo Iglesias, Vicky Rosell, Alberto Rodríguez. Tenemos tantos nombres que me parece también un poco de vergüenza que pensemos que el lawfare empezó el 23 de julio, que el único que ha sufrido el lawfare es Pedro Sánchez y su esposa, porque en este país lamentablemente
lamentablemente hay precedentes y entonces hay que actuar inmediatamente. Pero ahora sí, vamos con la entrevista a la nueva estrella del Partido Popular en el Congreso, Esther Muñoz, que ya lo petó en su día en el Senado y ahora está dando batalla, y de la buena, en la Cámara Baja. Fijaros en cómo la periodista Silvia Inchaurrondo intenta por todos los medios defender al presidente del gobierno de forma descarada y poco profesional, tratándose de un medio de comunicación público. Pero antes, como siempre digo, déjanos un me gusta que nos ayuda muchísimo, suscríbete al canal y déjame en comentarios si crees que Silvia Inchaurrondo es una buena periodista. Nosotros, Esther Muñoz, que es la vicesecretaria de Sanidad y Educación del Partido Popular. Señora Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Entiendo que todos poco a poco vamos digiriendo esa carta y la decisión que ha tomado el presidente del gobierno. ¿Siguen pensando ustedes que es un acto de victimización? No, espera. Sí, por supuesto. Y sobre todo es un acto de profunda irresponsabilidad, ¿no? Cuando uno hoy se levanta y ve toda la prensa internacional y ve en qué situación está dejando a España el presidente del gobierno, es algo inaudito. Está intentando que parezca que esto es un problema personal contra él, cuando realmente Pedro Sánchez lo que tiene es un problema de corte jurídico, ¿no? Y de corte judicial. Tiene una investigación abierta sobre una presunta trama de corrupción en el seno de su gobierno y también pues, se han abierto diligencias sobre presuntos delitos de corrupción en el entorno de las actividades de su mujer. Pero es que Sánchez siempre antepone sus intereses particulares y personales por los intereses de los españoles, y eso es lo que no puede ser. Estamos hoy en boca de todos internacionalmente y Pedro Sánchez es el responsable, ¿no? Utiliza siempre esta táctica, ¿no? Nosotros creemos que es su primer acto de campaña, esa rueda de prensa que ha anunciado que va a dar el lunes, para relanzar esa imagen que tiene totalmente dañada e intentar aunar esfuerzos, ¿no? Yo creo que forma parte todo de una estrategia. El daño que está haciendo el presidente Sánchez a la convivencia entre españoles yo creo que puede ser incluso irreparable. Señora Muñoz, acláreme una cosa. ¿Usted en este programa habla en nombre del Partido Popular? No, va a hablar en nombre de su madre o de su tío o de su perro. Bueno, yo creo que no hace falta aclarar lo obvio. Soy una vicesecretaria general del Partido Popular. Se lo pregunto porque ayer acusó desde el Congreso de los Diputados, en sede parlamentaria, al suegro y al hermano del presidente del gobierno. Y nos gustaría saber con qué pruebas lo ha hecho, ha lanzado esa acusación, y cuándo van a presentar ustedes la denuncia. Acusación, ¿eh? Bueno, yo no sé si usted pudo ver ayer mis declaraciones o le han pasado un argumentario. Yo ayer no acusé absolutamente a nadie de nada y desde luego de ningún delito, y por tanto no hay ninguna denuncia que presentar. Yo lo que sí le digo es que ayer desde el Congreso lo que decía es que era urgente y necesario que el presidente del Gobierno diese una rueda de prensa después de más de un mes y medio sin dar explicaciones sobre todos los escándalos que le rodean, los escándalos en el entorno de su Gobierno, por esas investigaciones judiciales que conocimos hace un mes y medio pero que llevaban ya casi un año en marcha, sobre esas presuntas tramas de corrupción que anidaban en varios ministerios del presidente Sánchez, también los escándalos en torno a su partido, y yo hablaba de situaciones que son profundamente conocidas, que están publicadas y que no han sido desmentidas, ¿no? Ayer conocíamos que un juzgado abría diligencias por unos presuntos delitos de corrupción en el entorno de las actividades de la mujer del presidente del gobierno, algo inaudito. Nunca en democracia, nunca había pasado algo similar con la mujer del presidente del gobierno, fuese del partido que fuese, y nosotros lo que pedíamos es pedir explicaciones. Yo creo que pedir explicaciones no es insultar y desde luego no es atacar. El momento de... no sé si has visto mi intervención o te han pasado el argumentario, es brutal, ¿eh? Lo digo porque si usted lanza esas acusaciones sin prueba alguna, sin denunciarlos los juzgados... No, es que yo no he lanzado ninguna acusación, yo he constatado hechos ante una que están publicados en los medios y que todo el mundo... Está pidiendo que dé explicaciones. Está pidiendo que den explicaciones sobre todos los casos que están saliendo en los medios de comunicación. No he acusado absolutamente de nada a nadie. Yo he dicho cosas que están publicadas en los medios. Yo no he hecho ninguna acusación y desde luego no he imputado ningún delito a nadie. Usted me decía que si se va a presentar alguna denuncia, para presentar una denuncia hay que imputar algún delito, y yo ayer no hice ninguna acusación de ningún delito. En cualquier caso, creo que lo relevante es la situación en la que deja hoy al país el señor Pedro Sánchez, ¿no? Esta incertidumbre. Cualquier trabajador no puede llegar a su empresa y decir: me tomo 5 días libres para reflexionar si quiero seguir en mi puesto. Esto es inaudito y es de una irresponsabilidad absoluta. Creo que ese es el tema por el que están preocupados hoy todos los españoles. Me hubiera gustado ver a Silvia Inchaurrondo si hubiera entrevistado a Chiqui Montero al día siguiente de haber dicho en el Congreso de los Diputados, de haber soltado un bulo sobre la mujer de Alberto Núñez Feijóo, que fue desmentido al día siguiente. Me hubiera gustado ver al Silvia Inchaurrondo preguntándole a Chiqui Montero que por qué acusó a la mujer de Alberto Núñez Feijóo. Esta periodista que trabaja para un medio de comunicación público que supuestamente debería ser neutral, aunque ella tenga su ideología política, debería actuar con cierta equidad, ¿no? A la hora de entrevistar
despistar a la gente. A ustedes, el presidente del gobierno en esa carta les acusa de haber traspasado determinadas líneas rojas, les acusa de una campaña de acoso junto a Vox. ¿Se han pasado algunas líneas rojas? Pues mire, quien ha puesto el listón en las líneas rojas, sobre todo con familiares, ha sido precisamente el presidente del gobierno y el gobierno, ¿no? Yo quiero recordar esa lona que se ponía con la cara del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Eso es traspasar una línea roja? Yo quiero recordar, hace escasas semanas, en una sesión de control, desde su escaño el presidente del gobierno utilizaba una noticia falsa para atacar al líder de la oposición y no responder ante sus casos de corrupción, hablando de la pareja del líder de la oposición. Y desde su propio escaño el presidente, está grabado, lo pueden ver todos los españoles, decía, y tenemos más. ¿Esto es traspasar una línea roja? Yo he visto al presidente del gobierno irse a Marruecos y dar una rueda de prensa para señalar a un ciudadano particular, solo por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Efectivamente, se están pasando muchas líneas rojas. Lo que no puede ser es que porque la oposición intentemos fiscalizar, pidamos explicaciones y queramos que el presidente del gobierno nos explique los escándalos que giran en su entorno, nos digan que estamos insultando y acosando. Eso no es cierto. Y eso lo que intenta es deslegitimar a la oposición y nuestro trabajo. Esta campaña de o estás con Pedro o estás contra Pedro y Pedro es la democracia, ¿qué significa? ¿Que los que no estamos con Pedro Sánchez no somos demócratas? A mí me hace mucha gracia la carta del presidente del gobierno apelando a sus sentimientos. Yo me hago una pregunta. ¿La gente del Partido Popular tenemos sentimientos? ¿La presidenta Isabel Díaz Ayuso, cuando atacan a su madre, a su padre, a su hermano, a su pareja, a su expareja, tiene sentimientos? ¿El señor Feijóo, cuando atacan falsamente a su mujer, a su pareja, a su madre, a su padre, a su hermano, al hermano de su pareja, ¿tiene sentimientos? Es que aquí parece que solamente tiene sentimientos la gente de izquierdas. Y siento decirles que no, que los demás también somos humanos y también tenemos sentimientos. Y desde luego intentar deslegitimar la labor de oposición por pedir explicaciones, porque yo ayer en la rueda de prensa que di, lo único que pedí era una rueda de prensa del presidente del gobierno dando explicaciones sobre algo que yo creo que es relevante, que es la apertura de unas diligencias previas por unos presuntos delitos de corrupción en el entorno de su mujer. ¿De verdad el Partido Popular no puede pedir al presidente del gobierno que dé explicaciones? ¿Esto es insultar? ¿Esto es atacar? ¿De verdad? Señor. Sublime, sublime. A esta respuesta, lo único que le puedo añadir es que este mismo programa, cuando salió todo el caso del novio de Ayuso, dedicó todo el programa de esa mañana a analizar su caso. Dedicaron horas y horas y horas al asunto, para atacar obviamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, incluso a pedir su dimisión. Y ahora los presentadores del programa, cuando se abren diligencias sobre un posible caso de tráfico de influencias de la mujer del presidente, se centran única y exclusivamente en defender al presidente. Muñoz, le voy a recordar lo que usted misma dijo ayer en sede parlamentaria. Es una declaración literal. A su suegro, que se enriquece con esas saunas que todos conocemos, a su padre, que se enriquece con fondos de Next Generation, a su hermano, que se muda a Portugal para no pagar impuestos, y escándalos en torno a su mujer. Pruebas sobre estas informaciones o acusaciones que usted lanzó en sede parlamentaria es lo que yo le pedía. Pruebas o al menos que recurran a la justicia. No son acusaciones. No son acusaciones. Hombre, su padre, que se enriquece con fondos de... No son acusaciones, yo me he hecho referencia a cuestiones que conoce todo el mundo y que están publicados. Yo lo que digo es que el señor Pedro Sánchez podría desmentir cuestiones que están publicadas y que no quiere desmentir nada y no quiere dar explicaciones, y que para no tener que dar explicaciones de todo esto sería muy sencillo dar una rueda de prensa y decir, esto no es cierto. Que el hermano de Pedro Sánchez se ha mudado a Portugal no es una cosa que no sea cierta, está publicada y además el propio gobierno dice que le parece ético. Bueno, eso es subjetivo. Yo lo que digo es que el presidente del gobierno podría desmentir muchas cosas dando una rueda de prensa y dando explicaciones. No ha querido dar explicaciones y lo que hace es apretar el botón del fango, insultar, difamar, utilizar los recursos del Estado para atacar a la oposición. Eso es lo que no puede ser. Es que decir cosas que están publicadas no es atacar. Bueno, pero es que de verdad la oposición no puede pedirle explicaciones al presidente del gobierno. Calladitos. ¿Pero en qué tipo de país estaríamos en un país en el que la oposición no puede pedir explicaciones sobre cuestiones judiciales que están saltando en todos los medios? Señora Muñoz, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Y le corta la entrevista ya? A ustedes, que tengan muy buen día. Ha durado 7 minutos la entrevista. 7 minutos, cuando este tipo de entrevistas, que estoy harto ya de cubrirlas,
suelen durar entre 12 y 13 minutos. La ha querido cortar ya, mírale la cara. Solo hay que ver la cara de una y la cara de otra, la cara de Esther Muñoz, leonesa, que sin ninguna duda es la mejor incorporación de esta nueva legislatura del Partido Popular en el Congreso, sin contar a Cayetana, que también contamos que ha vuelto en esta legislatura, aunque en la anterior también estuviera. Es brutal. La parte en la que le dice, oye, la gente de derechas no tiene sentimientos, con el acoso y derribo que han sufrido políticos de derecha por vuestra parte, no tienen sentimientos, indicando sobre todo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que esta señora, la que va vestida con la chaqueta blanca, ha dedicado horas y horas y horas a atacar a Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué? Por el supuesto fraude a Hacienda de su pareja, fraude que hizo cuando aún no era su pareja, y también con el caso de su hermano, con el hermano de Ayuso, que ahora se ve muy lejano, pero es que hace 2 años se pedía día sí y día también la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, un caso que ha sido archivado 2 veces. 2. Y es que nos quieren más callados que nunca. ¿Habéis escuchado antes a la colaboradora, a la periodista que participa en el canal de Pablo Iglesias? Y es que da miedo, ¿eh? Pero esta gente que se están autodenominando en estos días los verdaderos demócratas son los que quieren silenciar a otra parte de la población por un supuesto complot ultraconservador, ultraderechista, trampista, no sé qué, que están atacando la democracia, golpe de Estado. Pero señores, vamos a bajar el balón al suelo. Esto que está pasando ahora mismo con Pedro Sánchez es inaudito. ¿Por qué? Porque esto nunca ha pasado con una mujer del presidente del gobierno. También es inaudito que el presidente del gobierno envíe una carta a los españoles en la que le pide 5 días para pensarse si quiere seguir siendo presidente del gobierno o no. Pero que digáis que el presidente del gobierno ha sido el presidente más acosado de la historia de la democracia española, un acoso mediático inaudito, es mentir. Es mentir y tener muy poca memoria. Y si queréis callar a la oposición, a los medios de comunicación, no lo vais a conseguir.